Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco triste por acabar, pero bueno, yo creo que ha sido una experiencia interesante. Muy interesante, desde luego, muy divulgativa, y son temas que es importante también que los ciudadanos conozcan de lo que está pasando y además, bueno, con rigor científico, por supuesto. Si quieres, empezamos por nuestra querida Rusia, que siempre se nos cuela en el programa. Nos quedó pendiente de comentar una noticia de que se cancelaban las exportaciones de gasolina durante 6 meses. Sí, esto es bastante interesante porque yo creo que fue una primera vuelta de tuerca por la parte de Rusia a las potencias occidentales, particularmente Europa, porque, bueno, evidentemente Rusia no está contento con la actitud de Europa respecto al tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, pues como al final hemos hablado mucho de que vamos a renunciar a las materias primas rusas, pero en el fondo no lo hemos hecho, se ha actuado de una manera muy hipócrita, bueno, pues ahí lo que hace es subir un poco el punto de tensión. Es muy curioso además porque el freno lo ponen las exportaciones de gasolina y no las de diésel, que es de lo que Europa depende más fuertemente, ¿no? Hasta un 40% de lo que importamos de diésel viene de Rusia. Entonces, bueno, fue como un poco un toque de atención al cual Rusia habrá añadido, porque ya creo que después del atentado el otro día en Moscú, pues yo creo que ya han decidido que van a todo. Además ya han dicho que lo de Ucrania es una guerra, todos sabíamos que era una guerra, ellos todavía no lo denominaban así. Y ahora dicen que van a reducir drásticamente su producción de petróleo el mes de junio, y la van a reducir a 9 millones de barriles diarios. Ten en cuenta que Rusia tenía una capacidad de producir hasta 10 millones y medio, o sea que es un recorte sobre su máximo de un 15%, y yo creo que va un poco en la misma línea de apretar las tuercas a las potencias occidentales, y además es que en este caso cuenta con una colaboración tácita o no tan tácita por parte de la OPEP, con lo cual realmente, además en este momento que la Agencia Internacional de la Energía ha reconocido que realmente al final va a faltar petróleo, como todos sabíamos que iba a faltar, pero que ellos no querían reconocerlo y decían que había un pico de demanda, jugaban con la cuestión de la desindustrialización en Europa, que estaba bajando la demanda, y pensaban que con eso habría suficiente. Ya se ha visto que no es así. Y Rusia y la OPEP, que ya hace tiempo que no invierten tanto en sus yacimientos porque ya no quedan tan buenos, pues han decidido vamos a pasar al siguiente nivel. Entonces, bueno, ya la propia Agencia Internacional de la Energía advertía antes de esto de que es probable que el precio del petróleo se dispare hacia el mes de mayo. Ahora con esto que va a ser en junio, que coincide además con la época del año que más petróleo se consume, bueno, pues yo creo que vamos a ver unos precios bastante disparatados. O sea, que esto se vuelve a poner otra vez calentito con un poco de mala suerte al estilo del año 22. ¿Rusia reduce su producción porque quiere o porque no puede producir más? Porque le da la gana, vale. Porque le da la gana, quiere decir, Rusia ya está en un proceso de declive, es el único país que ha reconocido que ya está en un proceso de declive, pero el declive no es tan rápido. O sea, aquí ellos podrían fácilmente mantener 9 millones y medio, entre 9 millones y 10, seguro que lo pueden mantener. Lo bajan más deprisa, bueno, pues evidentemente es su arma, es que al final, como es lógico, acaban utilizando todas las armas, y nosotros aquí pues nos llenamos la boca de decir que no dependemos de las materias primas rusas, pero no es verdad. Con lo cual, evidentemente, bueno, pues no vamos a pasar mal, es evidente. Europa ha tirado del gas de Estados Unidos, pero estos también están reduciendo sus exportaciones. Sí, Europa ha tirado del gas ruso todavía. De hecho, Sí, lo bastante. que ha pasado es que España se ha convertido en un nodo de redistribución de gas hacia Europa. Es muy curioso porque España, antes de la guerra en Ucrania, solamente importaba el 5% de todo el gas que importaba, lo importaba de Rusia, y ahora es el 20%, es un cambio muy grande. Y lo que hacemos básicamente es un nodo de redistribución hacia Europa. Si los barcos no tienen que viajar tanto y España tiene más capacidad de almacenar, tienes más plantas de regasificación en su territorio que el resto de Europa, piensa que el 40% de la capacidad de regasificación de Europa está en España. Y luego, claro, el otro gran proveedor es Estados Unidos, que de hecho es el primer proveedor ahora mismo de España, pero como digo, España lo que hace es redistribuir mucho gas hacia Europa. Y en Estados Unidos lo que les ha pasado es que están viendo que, claro, que a los productores de gas les da más a cuenta exportarlo a Europa, porque en Europa pues el precio del gas es como 5 veces más caro. Y a pesar de que licuarlo y demás encarece mucho el producto, lo encarece entre 2 y 3 veces, aún salen a cuenta, aún son competitivos, porque claro, es que es eso, que el gas en Europa se vende a 5 veces el precio de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que eso está encareciendo el precio del gas en los Estados Unidos. Y entonces ahora el presidente Biden en enero ordenó una moratoria
de que no va a dar más licencias para la exportación de gas, las que están activas, pero no se van a dar más durante un tiempo porque no quieren que se perjudique su mercado doméstico. Además, no olvidemos que estamos en un año electoral en los Estados Unidos, ¿no? Y a esto añádasele que ya se está viendo que el fracking llega al límite. Entonces, claro, cuando el fracking llega al límite, encima ese tipo de explotación cae muy deprisa, no son pozos convencionales, pues Estados Unidos se puede ver que en unos pocos años pierde un montón de capacidad de producción de petróleo y de gas. Y entonces, claro, ya le empiezan a ver las orejas al lobo, año electoral, bueno, la combinación es absolutamente nefasta para los intereses de Europa, evidentemente. Entonces, por ahí también se prevé que tengamos problemas un poquito a más largo plazo, pero vamos a empezar a tener problemas seguramente ya este año. Como decíamos, estas tres crisis, la energética, la climática y la alimentaria, están totalmente relacionadas y no las podemos atacar o intentar solucionar de manera individual, pero la climática se ve muy afectada porque se ha elevado y mucho el sacar carbón, ¿verdad? Bueno, es que ese es otro tema, es que realmente lo que más margen da es el carbón. O sea, el carbón también está prácticamente en su máximo de extracción, pero el carbón no es como el gas, no es como el petróleo, no es un fluido, no es algo que se extrae y tiene que fluir por sí mismo, es algo que tú arrancas literalmente de las entrañas de la tierra, si quieres con un pico y una pala. Entonces, bueno, el carbón tiene margen todavía, un pequeño margen para aumentar su producción, ya está prácticamente en el máximo, pero se puede mantener la producción muy alta durante bastante tiempo, precisamente por sus características de extracción. Y es lo que está pasando ahora mismo, se está extrayendo carbón como nunca antes, sigue creciendo año tras año. Y bueno, el problema aquí fundamentalmente está en que China y la India son muy golosas y están absorbiendo una gran parte del carbón mundial. Claro, es que además no olvidemos que la India ya ha pasado a China como país más poblado del mundo. Y claro, entre los dos países se juntan 2.800 millones de personas. Es que tienes allí prácticamente la tercera parte de la humanidad. Entonces, bueno, falta carbón también. Están absorbiendo todo el carbón que puedan. Y entonces, claro, aquí realmente, pues nuevamente, aunque en Europa, porque además ponemos en lo mismo, nos llenamos mucho la boca a la lucha contra el cambio climático, pero ves que en Alemania, por ejemplo, se incrementa el uso del carbón, mientras que aquí en España volamos centrales térmicas de carbono. Entonces, bueno, pues por ahí también Europa se le está cortando las escapatorias. Si te fijas, al final Europa cada vez le quedan menos caminos disponibles. O sea, al final el gran perjudicado de toda esta historia es Europa, porque no encuentra alternativa. La alternativa para algunos a esta transición ecológica es la energía nuclear, pero ¿qué pasa con el uranio? Bueno, pues en el uranio tenemos un problema sentado ya desde hace años. Llegamos a su máxima estación geológica. Esto es muy curioso porque los proponentes de la energía nuclear se niegan a aceptarlo, pero pasa como con cualquier otra materia prima. Se llega a un momento de máxima extracción y a partir de ahí empieza a bajar porque, oye, los costes van creciendo, los costes energéticos y demás, y llega un momento que no se da cuenta. Entonces, el máximo en el caso de uranio fue en el año 2016. Desde entonces al 2022, que es el último año que tenemos datos consolidados, la extracción de uranio ha caído un 23%. El año pasado aún no tenemos los datos consolidados, pero ha caído otro 4 o 5% más, con lo cual ya estaríamos cerca del 28% de caída respecto al máximo. Y encima, por si la situación no fuera suficientemente dura y compleja, nos encontramos con dos factores. Uno, que en Níger hubo un golpe de Estado. En Níger, Francia ha sacado el 40% del uranio que utiliza y entonces, bueno, pues ahora les han dicho que, mira, si queréis el uranio tenéis que pagarlo a precios internacionales, que es como unas 100 veces más caro que lo que lo estaban sacando, con lo cual, claro, ya no les sale bien cuenta. Y entonces, el otro gran proveedor es Kazajistán, que está en la órbita de Moscú, que allí fue Macron, a mendigar uranio. Pero al final, luego, el otro gran problema que tienen con el uranio es que, claro, una cosa es el mineral, pero luego este uranio, aparte de procesarlo y está lo que es propiamente uranio, luego tienes que enriquecerlo, tienes que concentrar los isótopos que realmente se utilizan en las centrales nucleares, tienes que aumentar su proporción, ¿no?, hasta los niveles adecuados de uranio 235. Y resulta que más de la mitad de la capacidad de enriquecimiento de uranio del mundo está en Rusia. Con lo cual ahora mismo, pues tanto Francia como Rusia se encuentran que no consiguen suficiente uranio enriquecido. Y entonces, bueno, esto es un drama, porque esto afecta hasta los Estados Unidos. Entonces, entre que la extracción de uranio cae, pues esto es un fenómeno geológico, como con todas las demás materias primas que ya se sabía, y encima, quien tiene la mayor capacidad de enriquecer el uranio para poder utilizar las centrales es Rusia. Pues nada, como digo ya, otra puerta más que se nos cierra, más problemas en el horizonte.
Bueno, no sé yo si se llega a cerrar, porque es verdad que, como decías, ¿no? Europa se le llena la boca con muchas cosas, pero luego por la puerta de atrás, pues nada, petróleo, gas, uranio a Rusia y ya está. Bueno, el uranio está más controlado, ¿eh? En el caso del uranio, ahí además yo creo que Rusia sí que ha decidido que va a tocar más fuertemente las narices, ¿eh? Bueno, yo creo que Rusia está cambiando su estrategia porque ya está un poco cansada, yo creo, del tema de la guerra, y yo creo que ahora va a empezar a cerrarnos un poquito más todo. Pero en el caso del uranio hacía tiempo que cerró la espita, entre otras cosas, porque sabía que del uranio ruso se beneficiaba Estados Unidos. Y entonces con el uranio siempre ha sido más restrictiva. Al final Rusia es la que cierra el grifo a Europa. De Increíble, cuando todo, tendría que de haber todo. sido al revés hace 2 años. Nos encanta el chocolate, pero va a ser un lujo, ¿verdad? Sí, con el chocolate, con el cacao, hay un drama ahora mismo porque ya se veía abrir desde hace tiempo, ¿eh? Entre el fracaso de muchas explotaciones familiares, el cambio climático que está haciendo que muchas cosechas se pierdan, la extensión de ciertas enfermedades y, bueno, la especulación, todo junto, pues ahora mismo efectivamente las cosechas son muy malas y el precio se ha disparado hasta el punto de que ahora mismo una tonelada de cacao vale más que una tonelada de cobre, que el cobre escasea, ¿eh? El cobre ya estaba a las $9.000 por tonelada, pues el cacao lo acaba de superar. O sea que se anticipa que va a haber pues una escasez de chocolate, ya me sabe mal, ¿eh? Porque ya sé que hay mucha gente que le gusta el chocolate, Sí. pero me temo que va a haber un poco de restricción. No se va a notar tanto, lógicamente, en los países más desarrollados, pero bueno, en general en el mundo va a faltar chocolate. Pero bueno, esto es un síntoma más de un problema generalizado que hay con los alimentos y alimentos más importantes como los cereales, debido a lo mismo, pues grandes sequías, plagas, temperaturas impropias, cuando no corresponde, y luego falta de fertilizantes, ¿eh? En Argentina un problema que han tenido, por ejemplo, es que una parte de la disminución de la cosecha ha sido porque no pueden permitirse pagar los fertilizantes porque están por las nubes, porque en Europa han cerrado el 75% de las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados simplemente porque el gas natural va caro. Y esto afecta evidentemente a todo el mundo. Entonces, bueno, es un síntoma más del problema generalizado en el que estamos. Sí, efectivamente. Problema generalizado del cambio climático que seguimos sin atajarlo. Bueno, en el caso del cambio climático, ahora mismo todavía estamos bajo la influencia del fenómeno del Niño, que se da con cierta periodicidad y que calienta el planeta un poquito más. Ahora vamos a una niña, que es el fenómeno inverso, pero todavía estamos en los últimos compases del Niño, normalmente acabará hacia el mes de abril. Y entre eso y que se está produciendo claramente una alteración profunda de todo el sistema climático, esto es una parte importante del trabajo que hago yo en el Instituto de Ciencias del Mar. Bueno, pues vamos a cerrar, el año pasado ya lo cerramos prácticamente con 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial y este año pues acabaremos a 1,6, 1,7 y será el año que viene cuando ya se haya pasado el efecto del niño, porque cada vez que hay un niño ahora es como si nos diera un empujón y nos subiera un poquito más arriba en esa escalera maléfica hacia más temperatura, ¿no? Vamos a ver exactamente dónde nos hemos quedado, pero yo me temo que nos vamos a quedar bastante arriba. Incluso hay algunos climatólogos como James Hansen que afirman que vamos a una estación de calentamiento desbocado. Y si hay algo que nos preocupa muchísimo y que también lo hablamos en el programa es lo que está pasando en el mar, en particular en relación con la detención de la corriente termoalina, de la corriente de circulación meridional. Y el mar es que no da signos de remisión, ¿eh? O sea, en el mar estamos viendo que las variables están completamente alteradas y siguen manteniendo temperaturas anormalmente altas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero es un tema a seguir con mucha preocupación porque claramente hemos entrado en una fase diferente, que dicen aceleración, pero yo creo que es más bien un cambio de comportamiento a gran escala. Vamos a ver qué pasa, pero vamos, es muy preocupante. Lo seguiremos contando, a ver qué pasa. Y algo que hemos comentado muchas veces aquí en este espacio, en Todo Normal, Todo Bien, que estamos asistiendo a la desindustrialización en general de nuestro continente. Bueno, esto efectivamente yo creo que es una de las cosas a las que más atención se le debería prestar y que de hecho además es la materia de mi próximo libro, ¿no? El tema de, bueno, de por qué se produce esa desindustrialización, ¿no? Por qué están cerrando tantas industrias pesadas, se basa en un modelo de energía barata y materias primas baratas. Esto pues ya no va a ser así, esto ya está acabando y entonces esto es lo que está provocando que cierren tantas fábricas, hasta un 23% en Alemania, ¿eh? Es una salvajada. Y bueno, pues lo que habría que plantear es un modelo alternativo. Entonces, claro, una posibilidad era pues hacer toda una revolución en torno a las renovables que proporcionan la energía y también que impulsan la industria.
El modelo de renovables pues está fracasando estrepitosamente, lo estamos viendo con estas situaciones en las que sobra luz, que ya lo comentamos en algún programa anterior, y luego todos los problemas técnicos que están teniendo algunas grandes compañías de fabricación de aerogeneradores y demás, y se ve que no se produce esta sustitución del consumo de energía por electricidad, con lo cual, pues si ya falta esto, pues ahora la gran idea, que ya la propuso el canciller alemán, Olaf Scholz, hace unas semanas, y a la cual, por cierto, Pedro Sánchez pues también se apuntaba hace unos días, es que hay que hacer una reindustrialización basándonos en la industria armamentística. Lo cual, bueno, pues lógicamente es muy preocupante porque, primero, no es una actividad realmente productiva. Producir armas no es todo lo contrario, es una actividad más bien destructiva. Pero también es un poco triste que no tengamos más ideas, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar optar por cosas que sirvieran para lo que realmente necesitamos, ¿no? Y yo, bueno, empezar a agitar el espantajo de que vienen los rusos, que los rusos son un problema y que hay que ver cómo los manejamos, eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que la situación va por otro lado completamente diferente, y invertir en armas no creo que sea la mejor idea, sobre todo porque el problema de tener las armas es que cuando las tienes las quieres usar, como es normal, porque ¿qué vas a hacer con ellas? Y claro, yo me veo más probable que entrar en una hipotética guerra con Rusia, que es imposible porque es una potencia nuclear y un país además muy potente y que nos suministra todas las materias primeras. Es que si ellos quisieran, pues nos dejaban básicamente a oscuras, ¿no? Yo veo más probable que vayamos a intentar conseguir esas materias primas en África. Yo creo que realmente es por donde van los tiros, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, me parece preocupantísimo que esta sea la idea. Yo creo que hay que optar por otras opciones. Esto es justamente lo que yo estoy trabajando ahora, más lógicas, con una inversión más sólida a largo plazo, un pensamiento un poco más natural para adaptarse a los problemas que tenemos. Pero bueno, yo creo que muchas veces pues faltan ideas y se opta por lo más sencillo. De todas maneras, déjame que haga un apunte así breve también. Sí, el problema de la desindustrialización tiene un efecto directo importante precisamente en la principal industria de las Baleares, que es el turismo, porque claro, evidentemente con el retroceso industrial tan fuerte que está experimentando Alemania, y no solo Alemania, también España y Francia e Inglaterra, bueno, pues lo que va a pasar es que va a haber una disminución clarísima del número de turistas. Entonces, aunque España económicamente está yendo bien, hemos visto los datos del año pasado y España creció un 2,5% el PIB y todos estamos tan contentos, en el fondo, claro, nuestra principal industria es el turismo, y esto en Baleares lo sabéis bien, y justamente este retroceso de Europa pues es preocupante porque nos va a poner con un cierto retraso en una situación económica muy mala en los próximos meses. Entonces también esto tendríamos que intentar anticiparlo. Por eso están buscando otros mercados emergentes, emisores que tienen una situación económica de momento y a día de hoy más positiva, porque ya lo prevén también desde aquí, desde todo el sector turístico, que las próximas temporadas vengan menos alemanes debido a esta situación económica. Por último, Antonio, un minutito, previsiones para los próximos meses. Pues a priori ahora tenemos una situación compleja, sobre todo con el petróleo. Yo creo que se va a encarecer mucho. Vamos a ver un encarecimiento además de los combustibles. Yo creo que eso va a agudizar muchas protestas que ya están en marcha, no solo las de los agricultores. Se va a juntar además con un previsible encarecimiento del gas. Y yo creo que en general vamos a ver que la crisis económica coge fuerza y puede acabar afectando incluso a España. Periodos más complicados, pues lógicamente julio y agosto, y sobre todo diciembre, que ya volverá a venir el frío, y a ver cómo lo pasamos este año y que no tengamos cortes de luz en Europa. En España lo veo muy improbable, precisamente por todas estas carencias. Pues Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muchísimas gracias por tu tiempo, por la dedicación y por el esfuerzo para dejar un mundo ya no mejor, sino un mundo habitable a nuestros hijos. Bueno, gracias a ti por el esfuerzo que has hecho, Cristina. Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.